Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de anatomía. Hoy vamos a estar arrancando con el trabajo práctico de dorso y específicamente vamos a estar hablando acerca de huesos del dorso. Bien, cuando hablamos de huesos del dorso vamos a estar hablando acerca de las vértebras. Las vértebras son definidos como huesos irregulares o huesos cortos, dependiendo de la bibliografía. Y estos huesos van a ser simétricos y van a estar ubicados en la línea media del cuerpo, ¿sí? Vamos a ver que van a estar apiladas las vértebras una por debajo de la otra y van a conformar en su conjunto esta estructura que conocemos como columna vertebral. Vamos a tener de 33 a 35 vértebras en todo el cuerpo y vamos a ver de que van a ser distintas entre sí, o sea, vamos a tener distintos segmentos de vértebras en la columna vertebral. Primero, vamos a ver que tenemos a las vértebras cervicales, que son 7 en total. Después tenemos a las vértebras torácicas, que son 12 en total. Después tenemos a las vértebras lumbares, que son 5. Luego tenemos a las vértebras sacras, ¿sí? Que están fusionadas y dan origen al sacro, ¿sí? Estas también son 5 vértebras sacras que dan origen al sacro. Y luego tenemos el coxis, que es un hueso que se forma por la fusión o sinostosis de las vértebras coxigias, ¿sí? Estas pueden ir de 3 a 5. Bien, en su conjunto dan origen a la columna vertebral, que no solamente le van a dar soporte, le van a dar equilibrio al cuerpo, van a sostener el peso de la cabeza, sino que también se van a encargar de alojar y darle protección a la médula espinal, ¿sí? Que forma parte de nuestro sistema nervioso central. Entonces es una estructura muy, muy importante para nuestro cuerpo. Ahora bien, las vértebras vamos a ver de que tienen ciertas características generales y otras características particulares que son distintivas dependiendo de qué tipo de vértebra estemos hablando, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta clase va a ser poder reconocer esas características específicas y generales de cada vértebra para poder reconocerlas cuando les toque en el práctico ponerlas en posición anatómica, ¿sí? Y que tengan que justificar y explicar cada uno de esos accidentes óseos para poder saber si es una vértebra torácica, si es una vértebra lumbar, etc. Bien, entonces, como características generales vamos a tener primero a el cuerpo vertebral, que es una masa ósea que vamos a encontrar en la porción anterior de la vértebra. Luego tenemos al pedículo, que el pedículo se va a encargar de unir al cuerpo vertebral con el macizo apofisario, ¿sí? Luego vamos a tener desde el pedículo que van a nacer distintas apófisis. Tenemos hacia superior la apófisis articular superior, luego hacia inferior tenemos la apófisis articular inferior y hacia los laterales en un plano transversal vamos a ver que da origen a las apófisis transversas. Luego, desde la base posterior de la apófisis transversa nace lo que sería la lámina, ¿sí? Que la lámina se termina uniendo hacia posterior, las dos láminas laterales se terminan uniendo y dan origen a la apófisis espinosa, ¿sí? Ahora bien, en el centro va a quedar un agujero, un hueco, que va a ser denominado como foramen vertebral, ¿sí? Este foramen vertebral va a estar delimitado hacia anterior por la cara posterior de nuestro cuerpo vertebral, hacia los laterales por los pedículos y hacia posterior por las láminas y la base de la apófisis espinosa. Así es como se delimita nuestro foramen vertebral. Ahora, cuando se empiezan a superponer los forámenes vertebrales, recuerden que las vértebras están apiladas una debajo de la otra, vamos a ver que ese foramen vertebral, ese conjunto de forámenes vertebrales, mejor dicho, termina de dar origen al conducto vertebral, ¿sí? Y es este conducto vertebral el cual va a estar alojando a la médula espinal. Bien, lo primero que le van a preguntar en el práctico, ¿sí? Si le llegan a tomar una vértebra, es cómo ponerlo en posición anatómica, ¿sí? O sea, el ayudante les va a dar una vértebra y les va a decir, bueno, ponela en posición anatómica y justificala, o lógicamente. Ahora bien, si nosotros nos basamos en un plano sagital,
vamos a ver que son huesos simétricos, o sea que tanto a la izquierda como a la derecha van a ser exactamente iguales estos huesos, ¿sí? Entonces no vamos a usar un plano sagital para justificarlo. Sí vamos a usar un plano transversal y un plano coronal. Si usamos el plano coronal, vamos a ver que tenemos hacia anterior y hacia posterior distintas estructuras, ¿sí? Hacia anterior, ¿sí? Vamos a tener los cuerpos vertebrales, ¿sí? Los cuerpos vertebrales siempre van a ser anteriores, mientras que la apófisis espinosa va a ser siempre posterior, ¿sí? La apófisis espinosa siempre va a estar hacia posterior. Entonces, si trazamos un plano coronal, tenemos hacia anterior los cuerpos vertebrales y hacia posterior las apófisis espinosas. Después, si trazamos un plano transversal que nos divide a la vértebra en superior y en inferior, vamos a tener que ver a las carillas articulares, ¿sí? La apófisis articular superior va a tener a la carilla articular superior mirando hacia posterior, o sea, mirando hacia atrás, ¿sí? Mientras que la carilla articular inferior, que es esta de acá, va a estar siempre mirando hacia anterior, o sea, hacia adelante. Otra de las cosas que nos podemos guiar para saber si es inferior es la dirección de nuestra apófisis espinosa, ¿sí? Fíjense en que la apófisis espinosa se dirige hacia inferior, ¿sí? Entonces, guiándonos con la dirección de la apófisis espinosa, sabemos que esto va a ser inferior y que esto es superior. Entonces, en resumen, plano sagital no lo usamos porque es lo mismo de derecha e izquierda. Plano coronal, tenemos hacia anterior siempre los cuerpos vertebrales y hacia posterior la apófisis espinosa. Y en un plano transversal tenemos hacia superior la carilla articular superior que está dirigida hacia posterior, mira hacia atrás, y la carilla articular inferior que mira hacia adelante, o sea, hacia anterior. Y también nos podemos guiar de la dirección de la apófisis espinosa, que siempre está hacia inferior. Bien, eso en cuanto a las características generales de las vértebras. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas en particular y vamos a ver que tienen sus particularidades. Arranquemos con las vértebras cervicales. Bien, vamos a ver que las vértebras cervicales son vértebras que van a ser un poco más pequeñas, ¿sí? Que van a tener un cuerpo pequeño y vamos a ver de que presenta un pedículo corto y que la apófisis transversa, en este caso de las vértebras cervicales, nace de dos raíces, una raíz anterior y otra raíz posterior, ¿sí? Y que en el medio se forma un foramen, ¿sí? Un agujero que se lo conoce como foramen transverso. Este foramen transverso va a ser importante porque va a permitir el pasaje del paquete vasculonervioso vertebral, ¿sí? Que incluye a la arteria vertebral, a la vena vertebral y al nervio vertebral, ¿sí? Este paquete vasculonervioso va a estar alojado acá, en el foramen transverso, y vamos a ver que va a atravesar todas las vértebras cervicales, ¿sí? Porque todas las vértebras cervicales van a presentar este foramen transverso. Bien, entonces tenemos cuerpo vertebral, pedículo corto, la apófisis transversa con el foramen transverso. Luego, fíjense en que vemos las apófisis articulares, en este caso vemos las carillas articulares superiores, ¿sí? Estas se caracterizan por ser más bien horizontales. Ya vamos a ver más adelante que las torácicas suelen ser bien verticales. Estas van a ser más bien horizontales. Y luego tenemos la lámina, ¿sí? La lámina izquierda, la lámina derecha, que se unen y dan origen a la apófisis espinosa. Fíjense en que la apófisis espinosa se bifurca y por eso hablamos de una apófisis espinosa que es bífida, ¿sí? En cuanto a su orientación, va a ser horizontal. No es tan vertical como otras que vamos a ver, ¿sí? Es más bien una apófisis espinosa que va a ser horizontal, ¿sí? Y que va a ser bífida en su terminación, ¿sí? Por eso termina como con dos tubérculos así abierta, ¿sí? Esto es una apófisis espinosa bífida, característica de las vértebras cervicales tipo. Bien, un detalle muy particular del cuerpo
de estas vértebras es que presenta dos tubérculos, dos salientes, que son como estos dos cuernitos que se ven acá, y que corresponde a las apófisis unciformes o semilunares, ¿sí? Estas apófisis unciformes o semilunares son características de las vértebras cervicales tipo. Vamos a ver de que las vértebras cervicales van a tener una articulación específica entre ellas, que se la conoce como articulación uncovertebral, ¿sí? Por eso tienen esas apófisis que no tienen el resto de las vértebras. Bien, acá vemos lo mismo, simplemente que en otro sentido, ¿sí? Vamos a ver las vértebras cervicales con sus cuerpos, ¿sí? Vamos a ver la apófisis espinosa hacia posterior y el cuerpo vertebral hacia anterior, ¿sí? Acá lo que podemos ver es la apófisis transversa, ¿sí? Fíjense en acá cómo se ve bien el foramen transverso, ¿sí? Que va a permitir el pasaje del paquete vasculonervioso vertebral. Y acá se puede ver la presencia de las apófisis articulares. Fíjense en el sentido horizontal que tienen tanto la apófisis articular como la apófisis espinosa, ¿sí? Fíjense, acá tenemos las apófisis articulares, estas se van a articular en una articulación que se llama siga apofisaria, esto lo vamos a ver un poquito mejor en el próximo video. Luego tenemos la lámina y la apófisis espinosa. Fíjense que la apófisis espinosa suele ser bífida, como se ve acá, como se ve acá, como se ve acá, ¿sí? Y suele ser ya muy prominente en el caso de C7, ¿sí? Ahora vamos a ver de que hay tres vértebras cervicales que son un poco distintivas y que tienen sus características. La primera va a ser la primera vértebra cervical, ¿sí? La C1, que la llamamos atlas, ¿sí? Va a ser el atlas porque justamente va a estar articulándose hacia superior con el hueso occipital, que es un hueso del cráneo, ¿sí? Entonces, esta primera vértebra cervical va a ser muy diferente al resto de las vértebras. En primera instancia vamos a ver de que no presenta un cuerpo vertebral, ¿sí? No presenta un cuerpo vertebral. Sí va a presentar dos masas laterales que van a estar uniéndose por dos arcos, ¿sí? Nosotros vemos acá un arco anterior y un arco posterior, ¿sí? Entonces, si nosotros trazáramos un plano coronal, vamos a ver de que esto es anterior y esto va a ser posterior. Bien, ¿cómo me doy cuenta de que esto es anterior y esto es posterior? Bueno, primero que el arco anterior va a ser mucho más corto, ¿sí? A diferencia del arco posterior, que va a ser más voluminoso y más largo, ¿sí? Entonces el arco anterior, perdón, va a ser más corto. Y además presenta acá una fosita, ¿sí? Una carilla articular que le va a permitir la articulación con la apófisis odontoides del axis o diente del axis, que ahora lo vamos a ver, que corresponde a la segunda vértebra cervical. Y el arco posterior, ¿sí? Va a tener este surco que se ve acá, que corresponde al surco para la arteria vertebral, ¿sí? La arteria vertebral va a salir de este foramen, del foramen transverso, y se va a dirigir hacia posterior y va a hacer un surco al pasar por el arco posterior del atlas, ¿sí? Entonces, si trazamos un plano coronal, vamos a ver que hacia anterior tenemos el arco anterior del atlas, que es mucho más corto y tiene la carilla articular para el diente del axis. Mientras que hacia posterior tenemos el arco posterior, que presenta un arco de mayor tamaño, ¿sí? Y que presenta el surco para la arteria vertebral, ¿sí? Además, también se presenta la presencia de una saliente que denominamos tubérculo posterior, o sea que no vamos a encontrar una apófisis espinosa, y hacia anterior también vamos a encontrar un tubérculo anterior, ¿sí? Bien, eso en cuanto al plano coronal. Después tenemos el plano transverso, que es lo que nos va a permitir ver si estamos desde una vista superior, perdón, ahí.
El plano transverso sirve para ver si estamos en una vista superior o en una vista inferior, ¿sí? Y acá nos vamos a guiar con las carillas articulares, ¿sí? La carilla articular superior va a ser distinta de la inferior, ¿sí? Piensen que hacia superior del atlas vamos a tener el hueso occipital, ¿sí? El hueso occipital y el atlas se van a articular a partir de los cóndilos, ¿sí? Entonces vamos a tener acá una superficie de tipo condilia, mientras que hacia inferior el atlas se va a articular con el axis. Entonces acá vamos a tener una articulación de tipo plana, ¿sí? La carilla articular va a ser plana, ¿sí? De esta manera nos damos cuenta de que esto es inferior y esto es superior. Luego va a ser exactamente igual, ¿sí? Luego vamos a ver la presencia de la apófisis transversa, ¿sí? Con el foramen transverso, que va a alejar al paquete vasculonervioso vertebral, ¿sí? Y bueno, eso sería lo más importante que tienen que saber con respecto a el atlas, ¿sí? Después, si seguimos, pasemos a el axis, ¿sí? Que corresponde a la segunda vértebra cervical o C2. La C2 o axis va a ser la vértebra cervical tipo, o sea, va a tener las mismas características, va a tener un cuerpo vertebral, ¿sí? Va a tener una apófisis transversa, ¿sí? Va a tener un foramen transverso, va a tener carilla articular superior e inferior, va a tener su lámina, va a tener su va a tener su apófisis espinosa bífida, perdón. Pero lo que va a tener así como de distintivo va a ser este proceso, ¿sí? Que se lo conoce como dientes del axis o apófisis odontoides, ¿sí? Que va a ser clave para articularse con el atlas, ¿sí? Entonces, si queremos poner al axis en posición anatómica, vamos a usar un plano coronal, ¿sí? Que nos va a dividir en anterior y posterior, ¿sí? Hacia anterior vamos a tener a nuestra apófisis odontoides, mientras que hacia posterior vamos a encontrar a la apófisis espinosa bífida, ¿sí? Eso sería si trazamos un plano coronal y dividimos en lo que es anterior de posterior. Y después, si trazamos un plano transversal que nos separe en superior e inferior, vamos a tener hacia superior la apófisis odontoides también, y hacia inferior vamos a tener a las carillas articulares inferiores, ¿sí? Estos nos van a permitir poner en posición anatómica al axis. Bien, y por último tenemos a la C7, la séptima vértebra cervical, que ya es una vértebra que va a ser más bien de transición, por eso comparte un par de características con las vértebras torácicas, ¿sí? Con una apófisis espinosa bien larga y con la apófisis articular que va a ser más bien vertical, ¿sí? Pero sigue siendo una apófisis, perdón, sigue siendo una vértebra cervical, ¿sí? Siempre que ustedes vean una apófisis transversa, ¿sí? Que se bifurca y presenta el foramen transverso, claramente va a ser una vértebra cervical, ¿sí? Eso va a ser clave para hacer el diagnóstico y poder diferenciar la vértebra cervical de otras vértebras. Bien, acá tenemos dos imágenes de dos radiografías en distintas proyecciones. Acá tenemos una proyección que sería transoral, ¿sí? En estos casos se le pide al paciente que abra la boca, se toma la radiografía y se puede observar lo que sería, fíjense en la apófisis odontoides, ¿sí? Que se observa acá. Vamos a ver, la apófisis odontoides corresponde a C2. Y fíjense en que acá se ve a los laterales lo que sería el arco, ¿sí? Anterior y posterior de el atlas, ¿sí? Fíjense en que en las radiografías cómo se superponen las imágenes, ¿sí? Entonces acá veríamos C1 y acá esto que se ve acá, que corresponde a la apófisis odontoide, ya corresponde a C2, ¿sí? Bien. Y después, en la otra imagen, vamos a ver lo mismo, ¿sí? Simplemente que cambia
la proyección. Acá vamos a ver una proyección de perfil, o sea, como si lo viéramos de costado al paciente. Y fíjense en que vamos a reconocer estructuras hacia anterior y hacia posterior, ¿sí? Esto sería anterior porque yo veo acá los cuerpos vertebrales, ¿sí? Acá estoy viendo la presencia de los cuerpos vertebrales. Y hacia posterior vemos la presencia de estas apófisis espinosas, ¿sí? Bien, fíjense que tenemos acá al dientes del axis, ¿sí? Y acá vemos al atlas, ¿sí? Esto que se ve acá corresponde al atlas. Esto tranquilamente podría ser el tubérculo posterior del atlas con el anillo posterior y acá tendríamos el anillo anterior. Perdón, anillo, ¿no? Arco, ¿sí? Arco anterior. Entonces tenemos la apófisis odontoides, esto sería C2, esto sería el axis. Acá se ve bien el cuerpo vertebral, la apófisis odontoides, y luego hacia posterior la lámina con la apófisis espinosa, ¿sí? Estas regiones donde se remarca, se realza un poco más, ¿sí? Corresponde a las apófisis transversas, ¿sí? Y acá fíjense cómo se ven las articulaciones y apofisarias, ¿sí? Acá se ve cómo se entran en contacto las apófisis articulares de una vértebra con la otra, ¿sí? Estas serían las apófisis articulares y acá encontraríamos la articulación apofisaria entre las vértebras, ¿sí? Y acá veríamos este realce que corresponde a las apófisis transversas, ¿sí? Después tenemos los cuerpos vertebrales, tenemos espacios intervertebrales, acá vamos a encontrar los discos intervertebrales, eso lo vamos a ver más adelante, y bueno, después hacia posterior la lámina con la apófisis espinosa, ¿sí? Nada, eso no se compliquen, ¿sí? Traten de verlo varias veces y es cuestión de ir haciéndose el ojo con la práctica, nada más. Bien, terminamos con las vértebras cervicales. Pasamos a las vértebras torácicas. Bien, primero arrancamos con las vértebras torácicas tipo, ¿sí? Acá ya vemos que tienen un cuerpo más voluminoso con respecto a las vértebras cervicales, va a ser un poco más grande. Vamos a ver que presentan un pedículo, ¿sí? Y luego presentan las apófisis articulares, ¿sí? En este caso la superior, y luego la apófisis transversa hacia los laterales, ¿sí? Luego presenta la lámina y por último la apófisis espinosa, ¿sí? Fíjense en un par de cosas importantes. La apófisis espinosa se dirige hacia inferior, ¿sí? Y fíjense en cómo es mucho más larga que las apófisis espinosas que veíamos en las vértebras cervicales, que eran más bien horizontales y más cortas, ¿sí? Estas van a ser más largas y inclinadas hacia inferior. Después tenemos algo muy importante, que es que la apófisis articular tiene un sentido más bien vertical, ¿sí? En las otras eran más bien horizontal. Acá van a ser bien verticales, la apófisis articular. Y luego, y lo más distintivo para mí de las vértebras torácicas es la presencia de las apófisis costales, ¿sí? Fíjense en que hay carillas articulares en la apófisis transversa, como se ve acá o acá, ¿sí? Y también hay carillas articulares a nivel del cuerpo, ¿sí? Fíjense, superior e inferior, ¿sí? Estas apófisis costales van a ser claves para la articulación con las costillas. Piensen que las vértebras torácicas van a formar parte del tórax, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien en esplagno, pero el tórax va a estar conformado hacia posterior por estas vértebras torácicas que van a tener la capacidad de articularse con las costillas, ¿sí? Y para articularse con las costillas van a tener estas apófisis costales que le van a brindar inserción a las mismas. Bien, las vértebras torácicas son bastante similares entre sí, salvo las últimas, T10, T11 y T12, ¿sí? Que acá, al igual que pasaba, por ejemplo, con C7, vamos a estar hablando de vértebras de transición, donde vamos a ver que van a empezar a perder esas características generales de las vértebras cervicales, de las vértebras torácicas tipo, perdón, y que van a tener algunas características ya más de vértebras lumbares. Fíjense que el cuerpo vertebral es bastante voluminoso
en estas últimas vértebras torácicas. Tenemos T10, T11 y T12, ¿sí? Pero fíjense que lo que vamos a observar es que en T10 empieza a haber una fosita costal, ¿sí? Única por encima del cuerpo vertebral, ¿sí? O sea, en la región superior. Ya no vamos a tener la fosita inferior que habíamos mencionado antes a nivel del cuerpo, ¿sí? Y después pasa en T11 y en T12 que se pierde la fosita o la carilla articular que estaba presente en la apófisis transversa, ¿sí? Se pierde esa fosita o carilla articular, se pierde, entonces solamente vamos a tener esta a nivel del cuerpo, ¿sí? Solamente se mantiene esa, ¿sí? Entonces acá este cuadro resume un poquito eso, ¿sí? En lo que sería T10, vamos a ver que no tiene fosita costal inferior y que la articulación siga apofisaria, o sea, entre las vértebras torácicas va a ser de tipo plana. En la T11 vamos a ver que va a tener una fosita costal única, que es esa superior a nivel del cuerpo vertebral y la articulación va a ser plana todavía, pero ya en T12 vamos a ver que se mantiene de vuelta la única fosita costal, pero la articulación cigoapofisaria pasa a ser trocoide, como vamos a ver en las vértebras lumbares, ¿sí? Quédense tranquilos esto de la articulación cigoapofisaria porque lo vamos a retomar en el próximo video cuando hablemos de articulaciones, pero tengan este pequeño detalle en cuenta, que las vértebras torácicas van a ser planas, ¿sí? Las articulaciones entre las vértebras torácicas, mejor dicho, van a ser planas, mientras que a nivel lumbar, ¿sí? La articulación cigoapofisaria de esas vértebras lumbares va a ser de tipo trocoide, o sea que va a cambiar la carilla articular, ¿sí? Y ahora la vamos a ver, ¿sí? Pasemos a las vértebras lumbares. En este caso, fíjense en que el cuerpo vertebral va a ser más grande todavía. Piensen que esto tiene que ver con el peso que tienen que soportar. Obviamente, la vértebra lumbar tiene que soportar mucho más peso que la vértebra cervical. Por eso la vértebra cervical va a ser mucho más chiquito, mientras que la vértebra lumbar tiene un tamaño mayor, ¿sí? Fíjense, tenemos el cuerpo vertebral, tenemos el pedículo, tenemos la apófisis transversa. En este caso no hablamos de apófisis transversa, sino que podemos hablar de apófisis costiformes, ¿sí? Estas en su región posterior tienen una saliente o un tubérculo que se lo puede conocer como apófisis accesoria, ¿sí? Luego tenemos, fíjense en acá, a las apófisis articulares, en este caso las superiores, que fíjense en cómo la superficie articular tiene como una cierta concavidad, ¿sí? Tiene como un relieve, no es que son planas como las anteriores, sino que acá tiene una concavidad hacia medial y posterior que va a corresponder a la articulación esta trocoide que mencionaba, ¿sí? Entonces, la articulación cigoapofisaria, o sea, entre las vértebras a nivel lumbar, va a ser de tipo trocoide, no plana como veníamos mencionando anteriormente, ¿sí? Por eso la carilla articular tiene este relieve distinto, ¿sí? Y luego tenemos la lámina con la apófisis espinosa, que fíjense que la apófisis espinosa va a ser un poco más corta y horizontal, no va a ser inclinada hacia inferior tanto como las vértebras torácicas. Bien, acá tenemos dos imágenes de dos radiografías distintas en distintas proyecciones. Esta de acá va a ser una radiografía de frente y esta de perfil, ¿sí? Fíjense en la de frente cómo se ve la superposición de las vértebras, ¿sí? Pero bueno, acá se ve bien L1, L2, L3, L4 y L5, ¿sí? Se observan bien cómo se delimitan los cuerpos vertebrales, ¿sí? Todo esto que estoy marcando acá corresponde a los cuerpos vertebrales. Luego tenemos estas imágenes como de gotas en la línea media, que corresponde a las apófisis espinosas. Piense que la radiografía, o sea, los rayos de la radiografía penetran todas las estructuras y es como que se llevan todo puesto por delante. Por eso se ve todo así, como en superposición, ¿no? Las estructuras. Entonces, vamos a ver en estas gotas las apófisis espinosas. Luego tenemos estos circulitos alrededor
que corresponde a los pedículos, y luego ya hacia los laterales se ven estas sombras que viene a corresponder a las apófisis costiformes de estas vértebras lumbares, ¿sí? Lo mismo pasa con esta radiografía, simplemente que es en perfil. Bien, después tenemos las vértebras sacras y coxígeas como para ir redondeando, ¿sí? Las vértebras sacras van a presentar una sinostosis, ¿sí? Y que es básicamente que se van a terminar fusionando entre sí las vértebras, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el coxis, ¿sí? El coxis va a ser el resultado de la sinostosis de las vértebras coxígeas. Entonces, vamos a ver que el sacro va a presentar una cara anterior y una cara posterior, ¿sí? Si nosotros trazáramos un plano coronal, ¿sí? Vamos a decir que esto es anterior, ¿sí? Mientras que esto sería posterior, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la cara anterior, que sería esta de acá, cara anterior, va a ser bastante lisa y va a ser cóncava, mientras que la cara posterior, que es esto que vemos acá, va a ser convexa y va a ser bastante irregular. Fíjense que presenta muchos accidentes óseos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de identificarlos a todos esos, ¿sí? Bien, vamos con la cara anterior primero, ¿sí? Nosotros en la cara anterior lo que vamos a ver son estas líneas transversales, ¿sí? Que corresponde básicamente a la fusión de estos cuerpos vertebrales. Y vamos a ver la presencia de estos forámenes sacros anteriores, que va a ser el sitio por el cual van a emerger los ramos anteriores de los nervios espinales, ¿sí? Por acá van a emerger los ramos anteriores de los nervios espinales. Mientras que en la cara posterior vamos a tener muchos más accidentes, ¿sí? Primero vamos a tener lo que sería la cresta sacra media, ¿sí? Que se va a dar por la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras, ¿sí? Luego tenemos una cresta sacra intermedia o cresta sacra medial, que corresponde a la fusión de las apófisis articulares de estas vértebras sacras. Y por último, más lateral, tenemos estos otros relieves que corresponden a la cresta sacra lateral, ¿sí? Esta cresta sacra lateral se da por la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras, ¿sí? Y acá también presenta la presencia de forámenes sacros posteriores, que va a ser el sitio por el cual van a emerger los ramos posteriores de los nervios espinales sacros, ¿sí? Entonces tenemos forámenes sacros anteriores y posteriores. En los anteriores salen los ramos anteriores y en los posteriores salen los ramos posteriores. ¿De qué cosa? De los nervios espinales sacros, ¿sí? Quédense tranquilos que más adelante vamos a hablar bien acerca de qué son estos nervios espinales, ¿sí? Entonces, ya vimos de que si trazamos un corte coronal, tenemos una cara anterior y una cara posterior para poder ponerlo en posición anatómica. Y por último, tenemos que trazar un corte transversal, ¿sí? Un corte transversal que nos delimite al sacro en superior e inferior, ¿sí? Entonces, hacia superior, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la base del sacro, ¿sí? La base del sacro va a estar compuesta por el cuerpo vertebral, ¿sí? De la primera vértebra sacra. Vamos a encontrar a las alas del sacro, ¿sí? Que es esto que estoy acá pintando, ¿sí? Las alas del sacro, el cuerpo vertebral de la primera vértebra sacra. Vamos a encontrar también a las carillas articulares, ¿sí? De la primera vértebra sacra, que son estas de acá, ¿sí? Y obviamente también vamos a encontrar el foramen vertebral, ¿sí? Por acá también va a estar pasando la médula espinal. Bien, eso hacia superior, ¿sí? Y hacia inferior vamos a encontrar esta estructura que corresponde al hiato sacro, ¿sí? Y a las astas del sacro, que son estas de acá, ¿sí? El hiato del sacro va a ser
por así decirlo, el orificio de salida, ¿sí? De todo ese foramen vertebral que se forma, ¿sí? Y acá a estos costados tenemos las astas del sacro, ¿sí? Y luego, por último, tenemos el coxis, que no hay mucho más para agregar, la verdad. Bien, chicos, espero que les haya gustado la clase, espero que les haya servido. Ojalá no les sea tan tedioso el tema y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir al WhatsApp y nos pueden preguntar y sacarse todas sus dudas. Nos vemos la próxima. Chau, chau.